Muy bien, en el noticiero, 12 regiones, 60 municipios con nosotros hasta ahora en simultánea. Vamos a hablar de temas ambientales. En este segmento de invitado especial nos acompaña de la Fundación Ecológica Cosmos de Calarcá, con muchísimos años además de trayectoria en la defensa del territorio, el profesor Néstor Ocampo. ¿Cómo le va? Bienvenido a CNC Noticias Quindío, al Enlace Nacional. Un placer que esté con nosotros, profesor. Alex, muy buena noche, gracias por la invitación, hombre. Vamos a hablar del tema del agua, profesor, que es, digamos, uno de los riesgos latentes, no solamente por los monocultivos de aguacatejas, sino por cómo se manejan las laderas, la ley de laderas, por cómo se maneja el agua en el departamento del Quindío. Incluso hace algunos días nosotros a través del noticiero pues hicimos una denuncia de cómo se entregaban licencias de construcción en las administraciones de los municipios sin tener en cuenta la capacidad del agua o los informes que entrega la CAR respecto a los materiales contaminantes de la misma. ¿Qué le podemos contar a la opinión pública del país del agua en el departamento del Quindío, profesor Néstor? Bueno, en primer lugar habría que decir que las situaciones que se están presentando con el agua en el Quindío de hace unos años a esta parte son un síntoma claro de que nuestro departamento es un territorio en crisis ambiental. Te voy a poner unos datos que algunas personas no conocen. En los informes del Observatorio Nacional de Salud, del Sistema Nacional de Salud, el departamento del Quindío aparece con los más altos índices de morbilidad y mortalidad generados en factores que contaminan el agua y el aire. O sea, aquí tenemos muchos problemas en cuanto a la calidad del agua. En segundo lugar, cada día tenemos más problemas de aprovisionamiento del recurso, tanto porque aumenta la demanda, porque está aumentando la población de una manera exagerada y está aumentando la demanda del recurso por parte de una cantidad de actividades económicas que se están estableciendo aquí, como por el hecho de que la deforestación y otra serie de elementos están reduciendo la oferta del líquido. Hacías referencia a los cultivos de aguacatejas que se han establecido en la parte alta de las cuencas hidrográficas que nos surten de agua. Nada más en la semana pasada tuvimos prácticamente 7 municipios con racionamiento de agua simultáneamente. Y eso se debió más que a la lluvia, que es lo que nos han querido hacer creer que la lluvia ha sido la causante de eso, se ha debido a la turbiedad que ha tenido el agua. Te recordarás, te habrás dado cuenta de que buena parte de los racionamientos han estado determinados por el hecho de que las plantas de tratamiento son incapaces de sacarle todos los sólidos en suspensión al agua, o sea, de superar el problema de la turbiedad. Y esa turbiedad tiene una explicación fácil. Lo que están haciendo las aguacateras en la parte de arriba, abriendo carreteras por donde les da la gana, haciendo grandes movimientos de tierra para la construcción de bodegas, alojamientos, canales, que hay kilómetros y kilómetros de canales que hacen en esos cultivos, no es sino ir allá para darse cuenta, ellos hacen esos canales para mejor aprovechar el agua, la construcción de grandes depósitos de agua que uno se pregunta, si ellos dicen que el agua aquí es suficiente, ¿para qué están haciendo depósitos hasta de 400.000 litros, como los hemos visto? Y para hacer todas estas cosas tienen que mover terrenos, y bien sabemos que nuestras montañas y buena parte del Quindío está tachonado de grandes acumulados de cenizas volcánicas provenientes del Machín. Cuando tú haces construcciones, haces movimientos de tierra, abres carreteras, pones todo eso al descubierto y el agua lo lleva. El mismo color que ha tenido el río crecido en estos días es un buen indicativo de que todo eso viene de la parte de arriba, de la cuenca del río Navarco, de la cuenca alta del río Quindío, del río Santo Domingo, y es algo que no nos está afectando solo a nosotros. Cartago también, desde hace más o menos 7 años, el otro día estuve hablando con el director de la planta de tratamiento allá, él da cuenta de eso. Uno de los principales problemas que han tenido en los últimos años ha sido la turbiedad. Sin duda eso está siendo generado por allá arriba.
Entonces, creo que eso y el hecho de que hoy somos el departamento en Colombia con los ecosistemas más modificados, o sea que somos el departamento al que le queda menos de su mundo natural, pues configuran toda una situación que, como te digo, son el síntoma más claro de que este es un territorio en crisis ambiental. Tenemos muchos problemas con el agua. A mí me preocupa dos cosas. Una, que hace algunos días conocimos el informe de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y el informe de la EPA, que además, curiosamente, los administradores públicos, los alcaldes, los encargados, la Secretaría del Medio Ambiente, ni siquiera le informa a los ciudadanos, pero le voy a dar esta cifra, que es la cifra real. Sobre la quebrada Cajones, aguas arriba, como usted dice, y sobre la cuenca del río Roble, también aguas arriba, se presenta el siguiente informe. Sobre el río Cajones, 20.000 NPN, sobre 100 mililitros, sobre cada 100 mililitros, de coliformes fecales. Fecales, sí. Y lo más preocupante, metales pesados. Y metales pesados. No conozco el término de qué son metales pesados y qué pueda causar dentro de los efectos negativos a la salud humana, pero me preocupa más el tema del río Roble, donde la administración de Circasia ha sido totalmente ausente. 92.000 NPN por cada 100 mililitros. Lo mismo, coliformes fecales y metales pesados, es decir, que el agua que están consumiendo los circasianos no es apta para el consumo, según lo que dice la OMS. Pasé toda la tarde leyendo el informe, tiene que estar sobre ceros. Están contaminando la ciudadanía y se están quedando callados. Señora alcaldesa Ana Juliet Díaz Ubá, que acá la espero para que hablemos, pero contémosle a la ciudadanía, por Dios, lo que está pasando. ¿Qué son los coliformes fecales y qué son los metales pesados que está denunciando este informe y que preocupa a algunos ambientalistas en Circasia y dice que puede afectar a Montenegro? Bien, pues. Bien, coliformes fecales, para hablarlo en criollo, es mierda. Carajo. O sea, las deyecciones de la gente que está en la parte alta de las cuencas, que vive por allí, o ciudades o actividades turísticas, por ejemplo. Aquí es sumamente triste ver cómo Cocora, que es de donde baja el agua, que toman casi el 68% de la población del Quindío, o sea, la cuenca alta del río Quindío, es el sitio a donde llegan los turistas y donde cada que sube uno hay más negocios de turismo. Y los turistas, hacen pipo como la gente que está por ahí, y todo eso baja por el agua. Y eso pues está en el agua, y muchas veces las plantas de tratamiento, por su estado o por la misma concepción que existe de las mismas o su funcionamiento, pues no logran limpiar completamente el agua. Hay más incluso, y es el hecho, por ejemplo, en estos días leía de que no hay aquí ninguna planta que haga tratamiento del agua para hormonas, que también van en el agua, que se utilizan en el ganado, que utiliza la gente como anticonceptivos y en algunas drogas. Ahora, ¿qué son los metales pesados? Son particularmente, en nuestro caso, el mercurio, que es utilizado por mineros ilegales, que aquí cunde eso más de lo que nos imaginamos, es un problema muy grave, y plomo, que también aparece ocasionalmente con trazas en el agua. El problema con los metales pesados es que entran al organismo, se adhieren a los tejidos adiposos, los tejidos grasos, y allí se quedan para el resto de la vida. O sea, tú no los vas excretando como otro tipo de sustancias que entran a tu organismo, no, se quedan allí, y cuando pasa cierto límite, cualquier día empiezas, por ejemplo, a tener problemas de locomoción, problemas mentales o problemas de funcionamiento de tu hígado, de los riñones, etcétera, y bueno, te vas muriendo así. ¿Por qué metales pesados aquí en el agua? Porque el informe de la EPA habla precisamente de este colector del que usted está hablando, que viene desde Boquía, que suministra el agua para la ciudad de Armenia, para Tebaida y para otros municipios circundantes. Circasia, Tebaida y Armenia. Es la mayor cantidad de agua que se surte, digamos, desde la mayor cantidad de gente aquí. De gente. Claro, empieza desde esa planta de tratamiento. Sí. Pero el tema de los metales pesados, usted habló del plomo, la carga de plomo es sumamente alta para el agua que está consumiendo la ciudad de Armenia. Esto sí lo alertó la EPA.
¿Por qué plomo, profesor? ¿Por qué entonces no se ataca esta minería ilegal ni se denuncia si arriba en la montaña está ocurriendo latentemente ante los ojos de la autoridad ambiental, ante los ojos de las administraciones? ¿Qué pasa entonces? Bueno, en primer lugar habría que decir que aquí no tenemos autoridad ambiental. La Corporación Autónoma Regional del Quindío, más que una autoridad ambiental, es una concesionaria de los recursos naturales del Quindío. Uno de los problemas que tenemos con el agua es los inmensos cultivos de pinos y eucaliptos que tenemos en la parte alta, precisamente donde viene el agua aquí. Allá se contamina el agua con agroquímicos y fuera de eso ellos nos están quitando parte del agua en los procesos de los árboles, el crecimiento de los árboles, y el resto del agua nos la están contaminando. Igual sucede con los cultivos de aguacatejas. Lo que hay en la que particularmente en la vertiente derecha del río Navarco es una cosa increíble. La gente porque no camina por allá, porque no va para allá, pero nosotros lo hacemos constantemente y hemos visto en pocos años, en menos de 7 años, cómo han desaparecido unas grandes extensiones de unos procesos espontáneos de revegetalización nativa que había allí 15, 17, 20, 30 años, y todo eso lo han ido tumbando para establecer esos cultivos. El plomo está en algunos combustibles que utilizan y está también en algunos de esos agroquímicos que utilizan y en otras cosas, pero lo más grave es el mercurio, porque como te decía ahora, el problema con la minería ilegal en el departamento es muy grave, más de lo que la gente se imagina. No hace mucho tuvimos en Calarcá una reunión con la gente de abajo del río Verde, de Calle Larga, cuyas propiedades están siendo afectadas por la cantidad de gente que está a las orillas sacando oro. Y para amalgamar el oro, para coger esas partículas casi invisibles del oro, aquí se está utilizando mercurio, o lo que alguna gente conoce como azogue. Eso se está utilizando. Y va al agua, eso va al agua. Y fuera de eso, después, eso lo calientan para que se evapore el mercurio, y eso pues lleva ya óxido de mercurio al aire, que también es contaminante. No recuerdo este nombre, me gustaría preguntárselo. El río Santo Domingo en este mismo informe presenta un agroquímico, fitropil o fitronil, ¿cómo se dice? Fipronil. Fipronil. Listo, me disculpa no conocerlo, fipronil. ¿Qué es fipronil y por qué aparece en el informe de calidad del agua en cada profesor? Es terrible porque, por ejemplo, aquí fipronil. Siempre que se han hecho denuncias sobre la mortandad masiva de abejas, ha estado relacionado con el uso de fipronil, que es un pesticida que se utiliza para matar insectos y plagas en aguacate, en cítricos, en pasifloráceas, creo que también lo utilizan en plátano y banano, y ocasionalmente también en el café. Ahí está la respuesta, ese fipronil está apareciendo en el informe de la calidad del agua, sí, porque las grandes extensiones de la agricultura en el Quindío lo están utilizando y lo están arrojando al río. ¿Le entendí mal? Sí, así es que se utiliza por todas partes. ¿Por qué crees que aparecemos con los más altos índices de morbilidad y mortalidad humana en el país? El Quindío aparece con los más altos índices por contaminantes del agua. Y los contaminantes del agua y del aire son esos agroquímicos. Es que aquí hasta se utilizan avionetas y drones para hacerlo, como lo hemos denunciado por los lados de Montenegro, por ejemplo, y de Quimbaya. Muy bien, profe, se nos acaba el tiempo. Gracias por esta explicación, porque este informe de la calidad del agua, que me imagino usted debe tener en sus manos, que presenta la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la EPA, realmente es preocupante porque pues, el ciudadano no se da cuenta de nada. La pregunta es sobre los ambientalistas, profesor, y hay que hacerlo abiertamente, y es, los ambientalistas protegen el agua. ¿Hasta qué punto la protección del agua no debe ir en contra del crecimiento turístico, por ejemplo, el crecimiento agropecuario? ¿Hasta qué punto estas dos fuerzas tienen que tener un equilibrio, manejar una sinergia? ¿Hasta qué punto los ganaderos son o no culpables de lo que pasa en la región cuando en estas grandes extensiones de tierra pues no respetan los estados de ladera?
¿Qué protegen los ambientalistas? Nosotros le hicimos la pregunta hace algunos días en Twitter, de pronto fue una pregunta mal enfocada, mal vista, porque nosotros recibimos muchas llamadas de esto, el canal CNC es un canal abierto, pero entonces la pregunta se la hago a usted. ¿Qué defienden y qué protegen del agua y cuáles son los puntos y los parámetros que ustedes quieren favorecer en esta región del país? Bien pueda, profesor. Sí, recuerdo ese comentario que me pareció raro, interesante, pero raro, porque generalmente son ese tipo de expresiones que utiliza alguna gente para atacarnos. Primero dicen, entonces para cuidar el agua en el Quindío nos tenemos que ir del Quindío. No puede haber agricultura, no puede haber desarrollo, no puede haber gente, no puede haber carros, no puede haber ciudades. No, tenemos que dejar eso solo para la naturaleza y para verlo. Ese es uno de los cuentos. Ojo que eso lo hizo nuestro periodista José María Martínez en el Twitter. O sea, y eso fue lo que hizo nuestro periodista. Son unos comentarios flojos. El otro flojo es cuando uno critica a los aguacateros, dicen, no, pero entonces ustedes, ¿por qué no dicen nada del café? Y si uno critica a lo que están haciendo los cafeteros, entonces dicen, ¿y ustedes por qué entonces no dicen nada de los que están sembrando aguacate? El asunto es este. Nosotros, los seres humanos, tenemos que transformar la naturaleza para existir. Eso lo tenemos nosotros completamente claro. El asunto es que nosotros somos muy inteligentes y muy capaces y llega un momento en que transformamos la naturaleza a un ritmo y en unas dimensiones que sobrepasan la capacidad de la naturaleza misma para regenerarse. Nosotros somos parte de la naturaleza, con plástico y todo, somos parte de la naturaleza y dependemos de los procesos ecosistémicos en el planeta. El asunto es cómo lo hacemos y sin duda, aquí en el Quindío, nos pasamos de la raya hace rato, por eso tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con el aire, tenemos problemas están desapareciendo los insectos aquí. Y cada día hay más conflictos porque, por ejemplo, hoy recibo una denuncia. Están construyendo a la parte sur de Montenegro, ahí cerca de la Tebaida, galpones de gallinas, pero inmensos, de millones de gallinas, a menos de 3 kilómetros de donde está el basurero de Andalucía, que creo que eso está limitado. Están afectando a una cantidad de gente que vive por allí. Y fuera de eso va a haber una carga inmensa de contaminantes, de lo que estábamos hablando, inmensa, porque millones de gallinas producen también pipo y eso va a dar a las quebradas. La pregunta es, ¿tienen permiso de planeación municipal? ¿Tienen permiso de planeación departamental? ¿Tienen permisos de vertimiento, concesiones de agua, permisos de construcción, todas esas cosas? Y suponemos que no. Ahí están construyendo una nueva, precisamente subimos a nuestras redes la denuncia y video y fotos tomadas ayer con drones para que se den cuenta de la gravedad del asunto. Entonces, el tema es, aquí ya nos pasamos de la raya, aquí ya no hay más espacio, aquí ya no hay más recursos para la ambición capitalista. Aquí nos pasamos de la raya, ya cualquier cosa que estamos haciendo está agravando una situación de crisis ambiental que ya tenemos. Profesor Néstor, muchísimas gracias por venir al noticiero, por hablar con nosotros. Esta entrevista será puesta en nuestras redes sociales en pocos minutos después de CNC Noticias a las 7 de la noche. A ustedes, gracias. Feliz resto de noche. La gerencia regional en el Quindío de Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción general de don Pedro Pablo Gordillo. Yo soy Alex Morales. Feliz resto de noche.